es importante, yo creo que destacar a quién va dirigida esta ley. Esta ley va dirigida exclusivamente a mujeres que hayan tenido un proceso de violencia o un episodio o varios episodios, porque también existe este delito continuado o este maltrato habitual, eh, que sea infligido por sus parejas presentes o pasadas. Es decir, que Mm, tiene que haber una vinculación sentimental entre el agresor y la víctima. que se da en el ámbito de la pareja es pareja, una análoga relación de afectividad, Exactamente. tal. Es decir, Sí, el sí. hecho de que un hombre le pegue a una mujer porque al quitarle el bolso en la calle le robe el bolso, le quite el bolso y le dé un empujón, eso no es violencia de género. ¿Eh? Mm, La violencia de género siempre parte de la característica de dominación o de situación de poder que tiene un hombre sobre la mujer en el ámbito interno de lo que es una pareja, claro. aunque esa pareja ya esté rota o no hayan convivido, pero hayan tenido una vinculación sentimental o personal. ¿Eh? Claro, y este es uno de los, bueno, de los problemas, ¿no? Porque es por lo que es tan polémica esta ley, porque al ser única y exclusivamente para mujeres, no estás incluyendo eh, ni a hombres heterosexuales, ni a hombres homosexuales, ni siquiera a mujeres homosexuales, porque se presupone que se supone que es un tipo de delito distinto, ¿no? Ah, Sí, efectivamente. De hecho, fue muy polémica y sigue siendo polémica. O sea, sigue existiendo debate acerca de esto. Efectivamente, esta es una ley que no se puede aplicar por supuesto, al hombre que es maltratado por la mujer, aunque tengan una relación sentimental. No se puede aplicar a las parejas homosexuales, ni de hombres ni de mujeres, porque en el caso de hombres la víctima sería un hombre y por lo tanto no estaría protegido, y en el caso de parejas homosexuales pues, lesbianas, tampoco, que sean mujeres, tampoco protegerían a la mujer maltratada, porque quien la maltrataría sería una mujer, no un hombre. Solamente están protegidos los transexuales, las personas transexuales que si están debidamente ya pues reconocidas y han hecho todo el proceso, eh, incluso esté inscrito ya en el registro civil el cambio o esté en proceso de ser inscrito, entonces sí que podría bueno, pues afectarles en beneficio o en contra en función de si el sexo ya es femenino o masculino, les sería aplicable esta ley. Por lo tanto, evidentemente, la primera discusión que surgió cuando sale esta ley es que es discriminatoria, porque parte de claro. una premisa, plantea un escenario en el que ya se le supone al hombre una parte de una gradación superior al mismo delito que cometiera la mujer en el ámbito penal, por ejemplo. Claro, es que eso es de ahí donde surge la polémica, porque un mismo delito, en Uh -huh, función de si lo ejerce un hombre o una mujer, va a ser uh -huh, agravada la pena simplemente en función del sexo del agresor, sin uh demostrar -huh. que el móvil del delito, porque una de las cosas que se presupone en la ley es que es un tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de ser Uh -huh, mujeres, pero no se demuestra que es el móvil del delito. Para eso tenía que hacerse un estudio psicológico que demostrase que esa es la razón que lleva a cabo ese acto, ¿no? Sí, lo que se hizo fue crear otro delito. Es decir, tenemos un delito de violencia familiar, de violencia doméstica, que es el delito que se comete en el seno de la familia, que son unos delitos que tienen su propio tratamiento, y lo que se creó es el delito de violencia de género, que es el que va exclusivamente protege a las mujeres cuando son maltratadas por un hombre, ¿vale? Que ha sido o es su pareja sentimental. Esto, bueno, por supuesto, se intentó que fuera declarada inconstitucional la ley o algunos artículos. Esto no fue así. El Tribunal Constitucional la declaró constitucional y por eso tenemos la ley que tenemos. Claro, Pues quiero decir, el se declaró debate, constitucional, pero claro, o sea, el principio de claro, igualdad ante la ley, bueno, claro, pero el debate sigue. Hasta tal punto claro. sigue que, claro, entonces hay una sentencia muy interesante del 2020 del Tribunal Supremo, del Pleno, que sienta jurisprudencia, que es interesante porque precisamente es una lucha, es una pelea entre una pareja, hombre
contra mujer y mujer contra hombre, los dos. Los dos se pegan, los dos se agreden y en la Audiencia Provincial de Zaragoza, porque este es un procedimiento que se tramitó en Zaragoza, los absolvió a los dos. Revisado este procedimiento en el Tribunal Supremo, en casación, el Tribunal Supremo dicta una sentencia del Pleno, que son cuando crean jurisprudencia, y dicen no, se ha equivocado Zaragoza y tenemos una ley de violencia de género que hace que el varón este hecho esté condenado y esté condenado por violencia de género, por la ley de violencia de género, y la mujer tiene su tipo, que es la violencia doméstica, y es condenada por violencia doméstica. De tal manera que un mismo hecho entre el hombre y la mujer, y en esta sentencia se evidencia clarísimamente la diferencia de tratamiento a uno y a otro, que Sí, provenía de una sentencia absolutoria de la Audiencia de Zaragoza, pero que el Tribunal Supremo establece y fija el criterio a partir del cual tiene que aplicarse la ley de violencia de género, con independencia de ese estudio psicológico que tú comentabas o de estas otras consideraciones. si esta ley se supone que persigue estos casos de machismo, Uh-huh. lo primero que digamos que no es correcto es que simplemente se haga, se aplique en los casos en el que la violencia la ejerza el varón sobre una mujer en esa relación, ¿no? Porque una mujer, por ejemplo, homosexual o un hombre homosexual también puede ser machista o puede tener un móvil machista. Habrá mujeres machistas y bueno, hay mujeres machistas también, ¿no? Y, no se estaría aplicando esa ley, porque no se estudia que psicológicamente la razón sea esa, ¿no? En concreto. Es Porque así. las únicas formas de saber si realmente una persona es machista, racista, homófoba, lo que sea, sería o mediante un estudio psicológico que demostrase eso, o mediante o sea, que esa persona reconozca voluntariamente que ese ha sido el móvil, ¿no? Claro, es que la cuestión de esta ley es que lo que hace es comernos toda esa etapa, toda esa fase en la que se investiga esto, no, sino que se parte de la base de que el hombre tiene una posición de dominación. Entonces ya Mm, no necesitamos probarlo, ya no se claro. necesita probar. Directamente ya la ley te lo establece así. Y ya te digo que ha habido mucha controversia y desde luego el debate social sigue existiendo. Y escuchas a los juristas que se dedican al derecho penal, lo que te dicen es que a través de la legislación vigente tú también puedes conseguir, aplicando las circunstancias modificativas que todos los delitos tienen, puedes conseguir que a una mujer que le ha pegado a un hombre o que ha lesionado a un hombre consiga la misma pena que tendría la mujer a través de la violencia de género. ¿De acuerdo? Es decir, por eso cuando se crea la ley, lo que decían los juristas es que no hacía falta, porque ya habían instrumentos suficientes en el derecho penal como para conseguir estas condenas más graves para quien ejerza este tipo de machismo, de dominación y de daño. Es decir, que esto se puede conseguir y que si la víctima es un señor, es un varón, también lo puede conseguir. Hay instrumentos en el Código Penal para, con el juego de las modificaciones de la pena, irte siempre a los grados máximos, de tal manera que aplicando la violencia de género en los grados mínimos y la de violencia doméstica en los grados máximos, se puede conseguir la misma condena. Lo que sí que está pasando es que hay una cierta profesionalización, de tal manera que hay mucha gente que trabaja por y para pues la violencia de género. Y también hay mucha gente que vive ya de la violencia de género. Con lo cual, al final, es casi una institución. Eso también hace que en las discusiones en las sociales, las que tenemos en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, pues al final el que no se posiciona en el lado de la violencia de género y la apoya, se considera machista. Con lo cual al final estamos yéndonos a unas lecturas maniqueas de lo que es, bueno, pues la realidad, que es mucho más gris. Es que es lo que estabas diciendo,
que si parece que si no estás a favor de esta ley te consideran machista, cuando lo que estás diciendo es todo lo contrario, es un mensaje de igualdad, simplemente está diciendo que se demuestren los móviles de los delitos reales, o sea, lo que mueve a que una persona haga cometa esos delitos, ¿no? Es un móvil, o sea, lo que estamos diciendo creo que es un mensaje científico, de análisis, más que es un mensaje mucho más igualitario de lo que defiende mucha gente, de hecho. Sí, es verdad. No sé. Lo que pasa es que la tendencia en estos momentos es la que es. Cuando hablaba antes de que hay gente que vive de la violencia de género, claro, la violencia lleva una serie de ayudas que son entendibles cuando son necesarias, claro que sí. Pero fíjate, esta ley, para tener el estatus de víctima, también considera que estés pensando denunciar. Es decir, no que haya presentado una denuncia, aunque no haya sentencia o no esté resuelta, no que esté condenado, por supuesto, la otra parte, o sea, el varón, sino que estés pensando en denunciar. Si estás pensando en denunciar, pero todavía no has denunciado, también tienes consideración de víctima. U Qué fuerte, otra, ¿no? que me parece más grave. Pero Si hay ya si se sale, puedes cobrar, claro, claro, puedes porque, obtener ayudas porque el económicas. estatus de víctima, claro, el estatus de víctima te da acceso a una serie de medidas de protección que son, claro, que son las que están pensadas para proteger a las víctimas. Claro que sí. La segunda circunstancia que a mí me parece más grave todavía que esta, ¿eh? Es que habiéndose presentado denuncia haya sido archivada. Vamos a ver, es que si ha sido archivada, si ha sido archivada o si ha sido absuelto, es que no, es que no estás considerada como, no es que no haya sido valorado, es que ha sido valorado y ha sido valorado que no eres víctima. Vamos, no es que no eres víctima, no, porque por esta ley ya lo eres, que no se produjo esa agresión, porque de hecho el denunciado, como decimos, ese procedimiento no ha prosperado. Entonces, pues claro, son medidas que te facultan para tener condición de víctima, tener una serie de, bueno, pues de ayudas económicas, por ejemplo. Esto motiva que, bueno, pues que se pueda dar algo que existe en derecho, que existe en derecho porque existe en Sí, el que derecho, mucha gente abuse, claro, que es el abuso de ese poder. derecho, Claro. eso está Y proscrito utiliza. en nuestro sistema legal y que además es algo de sentido común, pero bueno, pues es algo que Hay mucha lamentablemente gente que utiliza también la ley en su beneficio. mira, ahora Es- ya hablando de lo que se trata, ahora hablando ya de lo que es la materia en la que yo trabajo todos los días, que son las materias civiles. El hecho de tener, de estar inmersa en una violencia de género hace que automáticamente no pueda establecerse una custodia compartida, por ejemplo. Hace que automáticamente puedan los progenitores, o sea, los varones que son padres, no tener derecho a visitas. Como no te dan la custodia compartida y automáticamente es una custodia materna, el uso del domicilio familiar sí o sí se le va a adjudicar a la víctima. Y eso conlleva también, lógicamente, unas pensiones económicas. Quiero decir, Pero hay esto sin demostrarlo, ¿te refieres? esto por el simple hecho de que haya una denuncia, Por el por el simple hecho simple de denunciar. Es que es de muy fuerte. denunciar, Es por el que simple hecho de denunciar. Claro, ¿esto qué es lo que hace? Pues que haya, pues que se produzca la picaresca, y que se produzca el mal uso de estas medidas en beneficio de gente que no lo merece, pero que automáticamente obtiene un resultado judicial. Es decir, estas medidas son fantásticas, fantásticas bien usadas. Las medidas, no estoy hablando de la ley que la hemos comentado antes, estoy hablando de lo que son las medidas. Las medidas civiles son medidas que tienen mucho sentido. El problema es que al no darme la custodia compartida, lo que me dan obligatoriamente por Ministerio de la Ley es el domicilio familiar y además la pensión alimenticia. Con lo cual alguien pues que desee un domicilio, que desee luchar por una custodia y que sepa, porque además en estos momentos en los tribunales pues la custodia compartida es lo que hay, la medida, bueno, el estándar, bueno, pues tiene ahí una brecha por donde meterse y en el caso de que no sea cierto, pues hace muchísimo daño. Y esta es la realidad.
Pero es tan fácil como que los procedimientos de protección sean inclusivos para todos los que se demuestren que han sufrido lo mismo. Pero es que Ya, no se está haciendo así. Y también tenemos números como el 016, que es para asistir, ¿no?, a las víctimas de violencia de género, como lo mismo, como un tipo de violencia específica, pero que si no están demostrando que sea un tipo de violencia específica, están partiendo ya de una base que no están demostrando. Que es que mucha gente, o sea, esto no es, yo no es que esté negando ni nada, porque mucha gente igual se cree que la gente que critica a lo mejor la ley integral de violencia de género es porque, bueno, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que, o porque es machista o porque está negando estos casos. Es que no se trata de negar, se trata simplemente, yo no niego que haya gente que haya hecho eso por machismo, por supuesto que sí. Simplemente estoy diciendo que se tienen que demostrar para saber en qué casos sí y en qué casos no. Porque si no, es lo que tú has dicho antes, que es una ley discriminatoria. Eh, que hay gente que puede a lo mejor intenta argumentar, es que es discriminación positiva, pero es que eso tampoco lo pueden demostrar. Muchas veces los móviles de los delitos puede ser dinero, puede ser celos, puede ser... Hay muchísimos distintos tipos de móviles, hay infinitos, y que sea justo que sea por el hecho de ser mujer y que eso venga por una cultura, por una educación, ¿no? Heteropatriarcal, blanca, diestra, o lo que... pues por eso nos vamos ahí a lo que antes he comentado, que es la profesionalización de lo que sería el feminismo, que hace que nos sitúen a todos los que no, 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 no entendemos esta manera de tratar el problema como machistas. Eh, y a mí la ley, con todas las herramientas que da, y que es que me parece muy buena, me parece muy buena, pero me parecería muy buena para mucha más gente, me parecería muy buena en el seno familiar. O sea, me parece muy bien que que los procedimientos se vieran todos en un juzgado específico. Me parece muy bien, me parece muy bien todas las medidas que hay, que también existen por vía penal, pero tienes que hacer un camino o un recorrido mucho más largo y no automático como es el que ofrece la ley de violencia de género. Sí, También existe. pero es que aquí lo que se está diciendo es eso, que es un tipo de violencia específica y eso es lo que se tiene que demostrar, porque es que dicen también, es que, bueno, se hace así porque generalmente son los hombres los que, o sea, porque hay más mujeres muertas a manos de hombres que hombres muertos a manos de sus parejas mujeres, ¿no? Pero es que el hombre en sí, en general, tiende a hacer más delitos. O sea, tú te metes en la INE, ¿no? En el Instituto Nacional de Estadística, es que tengo aquí, o sea, en delitos por coacciones, por amenazas, por lesiones, por robo, es que es el hombre, pero muy desproporcionadamente gana en casi todos los delitos a la mujer. Entonces, el ver esto desde una perspectiva de que el hombre está haciendo esto contra la mujer, ¿no? Es que es una perspectiva muy sesgada, o sea, la realidad es mucho más amplia. Es que el hombre generalmente es así para todo, para otros hombres también. En la calle, por ejemplo, es- se matan más a hombres que a mujeres en los ataques callejeros, ¿no? No se producen más ataques callejeros. Tal. O sea, de inicio hay cosas que no necesitas probar, Ya. ni te molestes en probar y es que no eres machista, por ejemplo, o que no has tenido una dominación contra tu pareja. No lo intentes probar, porque eso la ley lo resuelve. Directamente esa primera fase la avanza, con lo cual ya te posiciona bueno, pues en una posición agravada de los hechos. Claro, ese es el problema. Cuando se le hace esto a una mujer, se presupone que es por machismo. Si se le hace a un hombre negro, se presupondría que es por racismo, ¿no? Si es una mujer negra, ya es machismo y racismo. Si es transexual, ya es machismo, homofobia o transfobia en este caso, y racismo, ¿no? Es como te sale más rentable pegar a un hombre heterosexual blanco. No sigas, no sigas. Es lo que te sale mal, pero sí, sí. Porque básicamente en lo que se basa la ley, que es algo que también tengo entendido que se basa en reproducir un derecho penal de autor, que esto a mí, o sea, se me pone la piel de gallina a veces cuando lo pienso, porque es exactamente lo mismo que hacían con los negros antiguamente, cuando un mismo delito en función de si eres blanco o negro, a lo mejor a un blanco le ponían una denuncia y al negro a lo mejor lo mataban. Mm, ujú. O sea, un mismo delito, pues antes hacía discriminación por raza, ahora se está haciendo por sexo.
Ujú. en otra Sí, escala. O sea, pero te digo, ya te comento que el Tribunal Constitucional esto le ha dado carpetazo. Es decir, que lo podemos seguir comentando como tertulia y porque es, bueno, porque es legítimo, ¿no? Que critiquemos incluso la legislación y las resoluciones judiciales. Pero lo cierto es que en estos momentos está vigente. sí, ya, bueno, está vigente de momento, claro. A nivel práctico, es que esta ley y las medidas sobre todo bueno, pues que se adoptan o que se pueden adoptar, pues motiva una avalancha de denuncias y una avalancha de peticiones que a lo mejor no proceden o que no proceden, pero que saturan los juzgados de violencia. Entonces, te das cuenta que muchas veces los asuntos que tienen enjundia, que tienen, dices, oye, es que lo que quiero es que me lo miren un poquito más detalladamente. Bueno, pues están los juzgados tan colapsados con las denuncias que no proceden, pues que Con al final, denuncias falsas, ¿te refieres? bueno, son falsas o son irrelevantes a los efectos de esta materia, pero que se meten en el juzgado y que se recurren y que se intentan, y entonces al final pues hay un agotamiento por parte de los propios jueces que tienen que tener un filtro para poder discriminar no solamente el procedimiento si está dentro del ámbito penal o no, sino además si, bueno, pues si es cierto o no, si hay un engaño o no por parte de la persona que está denunciándolo, claro que sí. Claro Ujú. que sí. Sí, claro, el tema de las denuncias falsas también es muy interesante, ¿no? Porque claro, dicen, "No, es que es el 0,01%, ¿no? O algo así como un porcentaje muy pequeño, pero también realmente el porcentaje de denuncias que luego acaban en condena respecto Ujú. a la violencia de género que estamos hablando, o sea, el 80% no acaban, casi el 80%, creo que el 70 y algo, si tengo bien el dato, no Ujú. acaban en condena de denuncias, digo, no de juicios. El resultado de que es una denuncia falsa también es muy difícil de obtener, porque no toda absolución es una denuncia falsa. Una absolución lo que implica es que no se ha podido demostrar que Claro, estos hechos sean condenables, que es claro, diferente a una denuncia falsa. Una denuncia claro, falsa es claro, que claro. hay un dolo, hay una intencionalidad en denunciar falsamente. Claro, claro, Entonces, pero lo que quiere decir que ahí hay un porcentaje muy grande de denuncias que no se llevan que no llegan a condena y que ujú. no se sabe qué porcentaje de ahí son falsas Por o eso, no. te digo que las estadísticas nos ayudan, pero no, vamos, no son realistas Y realmente. bueno, y la última pregunta ya para terminar, para cerrar el tema este de la ley sería si está solucionando algo realmente, porque también pues te metes en la INE, ¿no? En Instituto Nacional de Estadística, tú ves que los casos están siendo iguales prácticamente. O sea, es que no, porque no se está yendo a la razón principal de los delitos, no se está solucionando algo, no se está solucionando porque también hay otra pregunta muy interesante que es si realmente se puede solucionar o si ya hemos llegado a un mínimo de criminalidad por debajo del cual, por mucho que se insista a nivel de educación y tal, ya no vaya a obtener resultados. Porque todo el mundo sabe que está mal robar, todo el mundo sabe que está mal violar, todo el mundo sabe que está mal matar, pero aún así, aunque no haya una cultura que incite a eso, va a seguir sucediendo porque lamentablemente forma parte de la naturaleza intrínseca del ser humano como animales, ¿no? Tenemos esos instintos. Y como tú muy bien has dicho, te iba a comentar el tema de las estadísticas. ¿Realmente la ley ha mejorado sustancialmente el panorama o el espectro de este tipo de delitos? Pues si nos vamos al Instituto Nacional de Estadística, tenemos toda la, la secuencia desde el 2004 hasta el 2020, Claro que son pues han 18 años. O sea, bueno, hasta el 2022, ¿no? 22. Sí, pues son sensiblemente son unos dientes de sierra, pero sensiblemente se mantienen casi en la misma franja, un poquito menos, pero En general, yo me baso también en lo que yo veo, mis amigos, gente que conozco en institutos, universidades. O sea, no se está propugnando ninguna educación desfavorable para las mujeres, más bien todo lo contrario. Y lamentablemente esto va a seguir, o sea, los casos de los crímenes así van a seguir sucediendo, aunque se insista mucho desde un punto de vista educativo, ¿no? Por eso
la campaña esta que muchas veces se escucha de... La sorpresa de que hagas lo que hagas da igual, nos seguimos manteniendo en una franja, ¿no? Es decir, si con la ley no podemos, si con la formación o la educación no podemos, bueno, pues... Claro, por eso hablo yo de que hay un mínimo de violencia inevitable, tristemente. Sí, sí, Y sí, sí, cómo sí. saber si hemos llegado a ese punto o no es una pregunta muy chunga. No, ese es un tema filosófico.